Vamos a comenzar este programa tomando contacto con alguien que sabe y mucho. Estoy hablando del doctor Fernando Felice. Ya estamos en contacto con él. A ver si nos escucha. Bienvenido, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, Nati, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, con una mañana fresca, decíamos, pero con muchas ganas de aprender y de saber. Esencialmente de la experiencia, vos como médico cirujano, atendés muchísimos pacientes, tuviste la oportunidad, lo vimos en tus redes sociales, de tener una entrevista maravillosa, súper íntima y sobre todo muy clara con el primer paciente, digamos, el paciente cero diagnosticado de coronavirus que, por suerte, tuvo un final feliz. ¿Cómo fue esa experiencia, Fernando? Mira, la verdad que el paciente tuvo una conducta ejemplar. ¿Por qué? Porque hoy en día, si nosotros decimos, tengo tos, tengo fiebre, tengo transpiración, tengo algún síntoma raro que podría estar asociado con el coronavirus, es lógico que uno hoy vaya a una guardia o quiera tener una atención médica. En aquel momento en Argentina todavía no sabíamos nada y estamos hablando de no hace tanto tiempo. Claro. Él simplemente tuvo muy poca tos seca, y una noche, que fue la noche de su viaje desde Italia hacia Argentina, que tuvo una transpiración importante, y eso, teniendo en cuenta que venía desde una región en donde se estaba hablando bastante del COVID, lo hizo realizar la consulta. Realizó la consulta médica y obviamente le dio positivo el test, quedó internado 15 días. Gracias a Dios no tuvo ningún cuadro grave, simplemente los dos signos y síntomas que tuvo fueron esos. Fue la tos y la transpiración. Pero lo ejemplar de esta persona, de Ariel, es que al pensar la gravedad que podría implicar eso, ni siquiera tuvo contacto con su ser más cercano, que es su hermano, que lo fue a buscar al aeropuerto. De hecho, el hermano dio negativo para coronavirus. Llegó a su casa, dejó los bolsos y automáticamente se fue a un centro de atención. Y bueno, ahí lo atendieron muy bien, lo diagnosticaron con coronavirus y lo tuvieron, obviamente, al ser el primer caso y ser todo raro para nosotros, lo tuvieron en aislamiento durante 15 días dentro del sanatorio. Bueno, lo que decías, y es importante esto de tomar conciencia, de hacer un autodiagnóstico primario, es fundamental. Ahora ya pasamos de la etapa de importados, que era estos casos que venían del exterior, a una circulación comunitaria. De todas maneras, tu sugerencia, ¿cuál sería en este caso que tiene que ver con este paciente, ¿no? Que pudo tomar las decisiones correctas y hacer la consulta a tiempo? Hoy, aunque no vengas de otro país, quizás puede pasarte una situación similar a la de este primer paciente al que hacías referencia, ¿no? Mira, yo creo que nosotros podemos tener un gobierno que es maravilloso. Yo no tengo bandera política, todos los que me conocen lo saben. Sin embargo, estoy admirado por las acciones que está tomando este gobierno en relación a la pandemia. Creo que la gran mayoría de la población piensa como pienso yo. Tomaron todas las medidas correctas a tiempo, cuando la situación era controlable. Hoy en día es una situación controlable. Pudieron preparar al Estado frente a una situación de emergencia, habilitando más camas, centralizando la compra de los respiradores, tomando medidas como, por ejemplo, el aislamiento, el distanciamiento social, el uso de barbijos en forma obligatoria. Yo creo que podemos tener un gobierno que es ejemplar como el que tenemos, pero el gobierno en este caso somos nosotros, o sea, los que toman las medidas que van a generar el cambio es la población en general. Entonces, mi consejo como médico y como ciudadano es: cuídate, cuídame, nos cuidamos entre todos. Nos mantenemos en casa, si no es necesario salir, no salgamos. Si tenemos que salir, usamos barbijo todo el tiempo, desde que pisamos la puerta para salir de casa hasta que volvemos a entrar, todo el tiempo, no nos tocamos la cara. Todos sabemos hoy en día que el virus no se transmite a través de la piel, el virus se transmite a través de mucosas, a través de la vía respiratoria. Por eso es importante. Yo puedo tocar una superficie que esté contaminada, pero eso no quiere decir de que me voy a contaminar. Claro. Por eso es importante, como medida sanitaria fundamental, el lavado de manos, y no me toco la cara hasta que no tengo las manos bien lavadas y la cara bien lavada. Sí, en esto siempre hay que hacer reforzar. Ahora, yendo puntualmente a tu actividad cotidiana, ¿no? Vos atendés en un consultorio, hay un equipo de gente que trabaja con vos en un doble rol. El de el médico dentro de un sistema sanitario que también formas parte, la consulta constante de los pacientes y también el poder sobrellevar dentro de tu ámbito las medidas preventivas. ¿Cuáles son las medidas preventivas que un médico tiene en su consultorio que tener esencialmente para garantizar la consulta? Entendemos que vos hacés consultas y tomaste medidas. ¿Cuáles son
son esas medidas? Sí, principalmente las consultas que realizo son controles postoperatorios. O sea, yo como cirujano, a los pacientes que he operado les tengo que hacer un seguimiento porque el resultado final y el evitar complicaciones depende de ese seguimiento. Claro. Obviamente mi consultorio es amplio, tiene una capacidad para que se puedan sentar 10 personas cómodas en la sala de espera. Sin embargo, lo que hice fue atender por ahí, citar pacientes cada media hora. Eso implica de que el paciente va a llegar, se va a atender y se va a ir sin cruzarse con ningún otro paciente. Doble circulación de aire. Eso quiere decir de que continuamente el aire va a estar circulando y deja de ser un ambiente cerrado. La principal superficie contaminada que todos tienen que saber es el suelo. No es el celular como todos creen, es el suelo. Porque todo lo que estamos hablando, todas las partículas que salen desde la boca, desde la respiración, desde la nariz, todas caen al suelo. Entonces, uno con la suela de los zapatos pisa esas partículas y las traslada, actúa como vector y las traslada a otros lugares. Lo mismo sucede con las patitas de los animales. Pero volviendo al consultorio, en la puerta del consultorio coloqué un sector húmedo con un antiséptico como es el hipoclorito de sodio, más conocido como lavandina, en donde los pacientes se limpian la suela de los zapatos, y un segundo sector en donde se secan la suela de los zapatos. Eso lo hacen antes de entrar al consultorio. Y otra de las medidas es, apenas llegan, van directo al baño a lavarse las manos. Luego, si toman contacto con la secretaria a una distancia de 1,80 m, el personal administrativo es mucho menor al de mis días de atención habituales, pero también además de esa distancia tienen máscaras faciales, tienen barbijos, que eso también disminuye la posibilidad de algún contacto por partículas que puedan estar en el aire. Claro, es muy importante lo que decís, porque hay muchos vecinos, Fernando, que dicen, bueno, en mi edificio hay un médico que atiende, pero ese médico y ese consultorio tiene medidas de seguridad, no es que expones al... Digo, esto es muy importante que lo señalemos, porque se está produciendo algo que tiene que ver con un miedo lógico, social, pero que no debe existir porque en realidad hay medidas preventivas. Totalmente. Si uno toma todas las medidas preventivas, nosotros ya sabemos que del uso de barbijo, si vos usas barbijo y yo uso barbijo, la posibilidad de contagio es menor al 1,5%. Correcto. Aunque ese barbijo no sea un N95. Si además le agregamos todas estas otras medidas, en donde no se cruzan pacientes, en donde tenemos doble circulación, en donde tenemos distanciamiento, medidas de barrera, de protección, lavado de manos, posibilidades de contagio prácticamente son bajísimas, bajísimas. Es muy fundamental que todos tomen conciencia de eso. Muy bien, muy claro. Y también me parece más que interesante poder contar al paciente también este rol preponderante en esto de garantizar que el coronavirus sea una situación que controlamos entre todos, lo decías vos antes, ¿no? Poder entender que la responsabilidad es individual, pero que en realidad no podemos estigmatizar al otro. Y lo resalto porque realmente desde distintos puntos del país estamos recibiendo consultas de esta naturaleza. Y las consultas médicas, en tu caso la cirugía, son necesarias hacerlas. No es una cuestión que podés derivar para más adelante. Totalmente, totalmente. Yo creo que, como dije antes, la conciencia social es lo que hace que nosotros transitemos esta pandemia de la cual no podemos escapar, que la transitemos de la mejor forma posible. Fíjate que, bueno, esto ya es sabido, pero la población en general está actuando tan bien que nosotros no superamos los 200 casos por día. O sea que en realidad el pico se estima para fines de mayo, pero en realidad nosotros todavía es como que lo vemos lejos. Recién estamos entrando en los días fríos, en los días en donde va a haber más gripe, pero ya concientizados del uso del barbijo, eso también va a disminuir hasta los casos de gripe. Esperemos que sí, la verdad es que las cifras de contagio oscilan, por supuesto, por debajo de los 200 por el momento y tiene que ver con el resultado, por supuesto, de un comportamiento social, esto que mencionabas vos. Finalmente, ¿algún consejo que quieras darle? Porque debes tener muchas pacientes y muchos pacientes que deben decir, ¿puedo hacer cosas caseras en casa? Cuestiones esenciales a tener en cuenta. Vos como cirujano, ¿qué recomendaciones das con los tratamientos caseros? Porque la ansiedad a veces provoca desastres en la salud de la piel, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy en día, con la conectividad que tenemos, es bueno consultar a su médico de confianza antes de realizar cualquier tratamiento. Por ejemplo, cuidados de la piel. Me pongo limón en la cara, te digo algo muy sencillo que lo he escuchado. Me pongo limón en la cara para sacarme las manchas. No, eso te va a destrozar la piel y va a hacer que tengas muchísimas más manchas.
O sea, en los cuidados estéticos, siempre, si uno no sabe, es preferible no hacer nada a hacer algo que después traiga problemas. Eso aplicado a todo. Siempre que uno no conozca algo, tiene que consultar con algún profesional de confianza. Nati, me vuelvo al tema anterior del consultorio, Sí, como para recalcar algo que me parece fundamental. Yo, además de ser médico, además de atender mis pacientes, tengo empleados. O sea que mi claro. consultorio funciona como una pyme. Y realmente es maravilloso lo que está haciendo el gobierno. Todavía no entiendo cómo lo hace, pero lo está haciendo. De la ayuda que nos está brindando a nosotros, que tenemos que mantener un montón de personal, pagar los sueldos, gracias a los créditos que están otorgando con una tasa baja, gracias a la ayuda que está dando el ANSES para poder pagar parte de los sueldos. Me parece que no es un dato menor Claro. y es digno de destacar. Bueno, me parece sumamente importante lo que mencionás y claro, tiene que ver con atender las distintas situaciones y sobre todo el poder fortalecer el circuito de todas estas familias que dependen esencialmente de su fuente de trabajo, ¿no? De eso se trata. Seguramente habrá que profundizar y trabajar, pero es un buen comienzo. Gracias, Fernando, por tu tiempo, por tu conocimiento y por tu compromiso siempre. Bueno, gracias a ustedes y excelente el programa. Me encanta, lo veo todos los días. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, información como siempre les decimos. Chau.